En este video haremos la crítica sin spoilers de la película Tornados del 2024. ¿Será tan buena como la de 1996 o mejor? Acompáñame a contestar esta pregunta. Yo soy Renardo, para los que no me conozcan, comenzamos. Película recién estrenada en cines con una duración de 2 horas con 2 minutos, la cual se encuentra en el género de la acción, la aventura y el thriller, donde la sinopsis nos dice que Kate Cooper, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios, ahora estudia los patrones de tormentas en pantallas de una forma segura en Nueva York. Pero su amigo Javi la trae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento de tornados. Y es ahí donde se cruza precisamente con Tyler Owens, un encantador e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta estar publicando sus aventuras en línea. Y esto lo hace persiguiendo tormentas con su sui generis equipo de trabajo. Muy bien, dicho esto, empecemos con la crítica. Empezamos con la crítica del elenco. En este caso, la protagonista es Daisy Edward Jones, que francamente me parece una actriz que no me acaba de convencer del todo. Ahora sí que mil perdones, pero me parece una actriz un tanto plana y que francamente, tanto las escenas de drama como de comedia no siento que funcione tan bien en esta película. Y ni siquiera funciona en la parte romántica. La única parte, diría yo, que funciona, y extrañamente, al menos para mí, sería en la parte de acción. Porque es de esas actrices que son frías y bastante cumplidoras, pero francamente no transmiten mucho en pantalla. Me parece que hizo un trabajo simplemente cumplidor, pero francamente con una actriz un poquito más simpática, esta película hubiera sido aún mejor. Pero el actor que sí sobresale y francamente brilla en esta película es Glen Powell, que aquí sí pasa todo lo contrario que con Daisy. Precisamente este actor funciona perfectamente bien en el drama, en la comedia y en la acción. De hecho, para mí como que ya este tipo de películas a este actor, Glen Powell, ya como que le empiezan a quedar un poquito cortitas. Otro actor que me parece que hizo un buen trabajo vendría siendo Anthony Ramos, que también tiene un poquito de brillo y francamente su personaje se siente un poquito más natural y más realista. Y el actor que sí me sorprende, o al menos en este caso me preocupa a mí, vendría siendo el actor David Corenswet, que como todos sabemos va a interpretar al personaje de Superman en la película de James Gunn, pero francamente aquí me preocupa porque sí, no me transmite absolutamente nada y al contrario, este logra que te caiga mal su personaje. Que aquí, amigo, una de dos, en este caso o es un excelente actor que logra caerte mal a pesar de que está muy mal escrito, o francamente es un actor bastante malo y con nada de carisma que hace que este personaje te parezca un personaje bastante X y un tanto desagradable. Así que ojalá James Gunn se ponga las pilas porque francamente este actor no me está dando muy buena espina que digamos. Pero hablando en general, el elenco me parece que hizo un buen trabajo, así que les voy a poner palomita. Muy bien, dicho esto, ahora pasamos a la crítica de la dirección realizada por Lee Isaac Chung, que es un director bastante experimentado. Sus trabajos anteriores venían siendo la película de Minari del 2021, que francamente es un drama familiar bastante íntimo y personal, la película de Abigail Han del 2013, que en este caso es una película de drama y fantasía, así como también la película de Muyura Gambo del 2008, que también es un drama ambientado en Ruanda. Así que como ves, amigo, realmente este director se caracteriza por hacer películas con historias íntimas, personales y muy humanas. Así que, francamente, todo lo contrario que hemos visto en esta película, que para mí es lo más raro de este director. Donde aquí me parece que hizo un buen trabajo, le hizo un buen homenaje a la película de 1996 y me parece que la acción y la aventura en esta película es inclusive superior a esa película. Al grado que pondría yo a esta película en el top 5 de películas de desastres. Pero el único problema que tengo es que francamente me parece que su toque y su estilo lo perdió en esta película, como que quiso hacer una película que les gustara, en este caso a Warner Brothers o a los fans de Twister, pero francamente creo que perdió su estilo y su sello tan característico, tan íntimo y tan humano, que francamente aquí el drama realmente no funciona en esta película. Le voy a poner una palomita porque me parece que deja en claro que puede hacer perfectamente películas blockbuster con grandes efectos especiales de acción y de aventura sin ningún problema.
pero desafortunadamente en este caso sacrifica su estilo por hacer este tipo de películas, y creo que lo ideal sería un balance con su estilo como también con el estilo de películas blockbuster. Muy bien, pasemos ahora a la crítica del guión, que aquí para mí está aquí el programa realizado por el escritor Mark L. Smith. Es un escritor bastante experimentado, ha hecho la película de Remando con un solo hombre del 2023, donde trabajó como guionista en la película de Quentin Tarantino de Star Trek del 2023, que francamente, como sabemos, esa película aún no está aprobada, en la película de La hija del pantano del 2023, donde está como guionista y productor, y en la película del cielo de medianoche del 2020, donde está como adaptador y guionista también. Así que como ves, amigo, este escritor es bastante experimentado en Hollywood, pero como ves se le da bastante bien la ciencia ficción, pero yo diría que el drama y la comedia como que no tanto, y creo que en esta película queda de manifiesto, porque es verdad que rinda un buen homenaje a la película de 1996, inclusive la acción y la aventura me parece que está mejor en esta película que en la película del 96. Pero donde sí me parece que falló enormemente fue en la parte del drama, la comedia y el desarrollo de personajes. Porque en ese sentido la del 96 es bastante mejor que esta película. Aunque en este caso creo que lo hizo a propósito y conscientemente, porque sí, creo que me parece que sacrificó el desarrollo de personajes, así como el drama, el romance y un poquito la comedia, con tal de meter más acción y más aventura a esta película. Por lo tanto me parece que esta es la parte más desbalanceada y más flojita de esta película, aunque realmente no me parece tan mala. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica de la producción realizada por las compañías Amblin Entertainment, Kennedy Marshall Company, Universal Pictures, Warner Brothers Pictures y Lighting Production Rental, las cuales obviamente me parece que hicieron un excelente trabajo de producción, así como también la música de Benjamin Wallfish, que francamente se siente muy similar a la primera película de 1996, así que me parece que en este caso a toda la producción les voy a poner una palomita porque me parece que hicieron un excelente trabajo. Y claro, también le voy a poner una palomita a los efectos especiales, que la verdad en este caso se sintieron aún mejor que la película de 1996 y francamente me parece que hicieron un excelente trabajo. Al igual también que los efectos de sonido, que funcionan también bastante bien en esta película. Muy bien, ahora pasemos a la crítica en general, veamos lo positivo y lo negativo. Lo positivo para mí es que esta película se convierte en una de las mejores películas de desastres naturales hasta el momento. Otra cosa positiva viene siendo los efectos especiales, así como también la actuación que brilla por sí sola de Glen Powell. Otra cosa positiva es que me parece que es una buena secuela de la película original de 1996 de Tornado. Y de paso me parece que logra actualizar y mejorar los conceptos de la original. Ahora pasemos a las cosas negativas de la película, que francamente es la relación romántica, que francamente en esta película no se siente absolutamente nada. Otra cosa negativa vendría siendo que en algunos momentos la película no es nada realista, francamente, siendo sinceros. Y la última cosa negativa que le veo es que el director Lee Isaac Chung realmente no pudo imprimir su sello más intimista y más humano en esta película. Como que en este caso desafortunadamente decidió traicionarse a sí mismo con su estilo. Y en general la película me parece buena, entretenida y que funciona y es una digna sucesora de esa película de 1996. Así que le voy a poner una calificación de 8.0. Si estás buscando una película de acción y de aventura y de desastres naturales, esta película te va a funcionar bastante bien. Pero en este caso, si estás buscando una película de drama, comedia y romance, francamente esta película no te va a funcionar. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios y recuerda que el poder del séptimo arte expande tus horizontes y alimenta tu imaginación. Y como siempre, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Obviamente esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo este video de la crítica sin spoilers de la película La otra cara de la luna del 2024. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.